Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a dar una vuelta, un paseo, un repaso por lo que viene siendo el espacio de diseño de Cricut. Vamos a ver cada una de las partes que la componen y para qué valen. Si le damos a estas rayitas aquí, arriba, estas tres rayitas, tenemos la opción de Home, que nos llevaría a esta pantalla donde nos encontramos ahora mismo. Tenemos la opción de Canvas para comenzar a diseñar. Aquí se abriría lo que es la pantalla de diseño. Y aquí aparecen varias opciones que veremos más adelante, y conforme vamos diseñando vamos añadiendo cosas. Todas estas partes de aquí arriba se van activando y aquí en esta parte aparecerían nuevas opciones que veremos conforme vayamos activando cositas, pero primero seguimos esta primera opción de New Machine Setup. Es para introducir la máquina que tenemos. Nos pediría el modelo que es y quiero recordar que haríamos un primer proyecto con ella, con el material que te viene, con unas pequeñas muestras. Quiero recordar, es que yo la tengo, lo que es Cricut Maker, la tengo ya pues año y medio, más o menos la tengo, entonces, pero quiero recordar que cuando introduces el modelo de máquina te venía con una muestra de tela, una muestra de cartulina, una muestra de papel texturizado y haríamos un primer proyecto con esta parte. Calibración es para calibrar alguno de los accesorios extras que se compran aparte de la máquina, como la Knife Blade, que es para cortar madera. En esta opción, si le damos, te da cualquiera de estas tres opciones: calibrar la cuchilla rotatoria, calibrar la cuchilla que es la de madera, o calibrar la impresora para hacer print and cut. En esta tercera opción gestionaríamos los diferentes materiales con los que trabajamos. Aquí es donde gestionaríamos los materiales que solemos cortar. Aquí sería para actualizar el firmware. Aquí en la siguiente opción de Account Details podemos ver los diferentes detalles de la cuenta, pues el historial de pedido, el perfil, el directorio. Aquí en la opción de directorio os recomiendo que pongáis, que os inventéis, aunque no sea real, para que así en configuraciones de pago os permita introducir vuestra tarjeta de pago y tener acceso al Cricut Access, a los diferentes archivos de corte. Primero tenéis que meter una dirección, si no nos va a dejar meter una tarjeta de pago. Aquí podemos ver si hay crédito, aquí si habéis comprado algún cartucho, lista de deseos, los productos que tenéis. Luego tenemos la opción de Link Cartridge, que es si compráis cartuchos de archivos, sería para esa opción. Yo hasta el día de hoy no he comprado ningún cartucho, sí que tengo ganas de probar, pero de momento cuando he tenido que cortar algo, con los diseños que encuentro aquí o bien diseñándolos yo, no me ha hecho falta más. Pero sí que es verdad que alguna vez he visto alguno de una temática concreta que me ha gustado y lo tengo ahí pendiente en la lista de deseos para alguna vez comprarlo y poder trabajar con cartucho. Pero si no, igualmente se puede trabajar. Luego tenemos Cricut Access, donde te explica cómo suscribirte y tener acceso a todas las imágenes y proyectos que podemos encontrar en Cricut Access con un descuento y empezar a pagar $7,99 al mes.
Pero como he dicho, primero tenéis que introducir una dirección, aunque no sea real, pero de momento en Unión Europea no se puede hacer. Sí que se puede hacer, porque de hecho yo lo hago, pero digamos poniendo una dirección falsa, pero puesto que es para tener acceso a algo online, aunque no sea una dirección real, pues no es algo que me... Seguimos con Settings. Aquí podemos poner, si queremos, en centímetros o en pulgadas, lo que es nuestro canvas de diseño. Yo lo tengo en centímetros. Y aquí podéis poner, si queréis, las cuadrículas estas que veis aquí, más espaciadas o menos. Vamos a cambiarlo para que lo veáis. Lo tenía en full grid. Como veis, se ha modificado y ahora tenemos menos cuadrículas. A mí me gusta, para ser más preciso, darle a full grid. Como veis, cada cuadrícula que hemos visto antes se divide en un montón de cuadraditos pequeños, que a la hora de diseñar te permite ser más exacto. Aquí en Legal es donde podemos ver los términos de uso y todo eso. Y aquí en la opción de New Features, perdonadme mi inglés, es donde podemos ver si hay alguna nueva opción, una nueva característica en el programa. En Others tenemos los 3 países, que es lo que digo. Yo selecciono Estados Unidos y no me complico a la hora de registrar mi máquina, para que así me permita tener acceso al Quick Access. Aquí tenemos la opción de ayuda y aquí para salir. Bueno, una vez os he explicado todas las opciones que aparecen en estas rayitas, nos vamos a esta de aquí. Aquí le daríamos, si queremos, un nuevo diseño. En el caso de que aquí ya tuviésemos un diseño realizado y quisiéramos hacer otro, le daríamos aquí. Aquí en la opción Templates lo que encontramos son diferentes plantillas. Aquí podemos verlas todas, o si le damos aquí podemos verlas por familias, por ejemplo Home Decor. O si buscamos alguna concreta, pues simplemente con poner aquí el nombre, tener en cuenta que están en inglés. Si ponemos el nombre de lo que buscamos, nos aparecería la búsqueda. Debajo de las plantillas tenemos los proyectos, que al igual que hemos visto antes, en esta opción podemos ver todos los proyectos o podemos verlos por familias. Aquí tenemos babies, tarjetas, proyectos de Navidad, ropa, archivos, proyectos gratis para Cricut Explore Aid, para Cricut Explore Aid 2, Explore One o Cricut Maker, Halloween. En fin, aquí tenemos un montón de familias en las que podemos encontrar proyectos que nos gusten, y si nos gustan, yo os recomiendo que le deis a favoritos, de tal manera que luego si pulsas aquí te vas directamente a los proyectos que te han gustado o que tenías interés por hacerlos en un futuro próximo, pues los va guardando en favoritos, aquí dándole a la estrella, y cuando le das aquí te aparecen todos. O también tenemos la opción de My Project. Si tenemos diseños creados por nosotros mismos, pinchando aquí aparecerían. Igual, si queremos buscar algo con alguna palabra concreta, teniendo en cuenta siempre que está todo en inglés, habría que poner la palabra concreta. Voy a poner baby, por ejemplo, y aparecerán todos los proyectos relacionados con bebé. Aquí aparecerían todos los proyectos con bebé. Tenemos el buscador y tenemos la opción de buscar por familias. Luego, si le damos a imágenes, al igual que con las dos opciones anteriores, podemos buscarlas por categorías o por cartuchos. Aquí tenemos un montón que son gratis
o por suscripción. Hay un montón y podemos buscarlas por categorías. Si pulsamos sobre categorías, tenemos las que son gratis esta semana, las más populares, las que se han añadido recientemente, o luego ya aquí las podemos encontrar por familias. Textos. En esta opción podemos escribir un texto. Si pinchamos sobre el texto, tenemos la opción de rotar. Para ello pincharíamos sobre esta opción y rotaríamos. Si queremos que no esté recto, pues lo llevaríamos hacia un lado, hacia el otro, lo colocaríamos así. Pero como os he dicho, para que veáis como os he dicho, me gusta poner la opción de todas las cuadrículas posibles, porque te permite pues ser más preciso a la hora de, pues si tienes que mover alguna pieza, de ser más preciso. Luego tenemos la opción esta, que sería para eliminar, esta opción que sería para agrandar o hacerlo más pequeñito. Y si queremos podemos moverlos hacia un lado o hacia otro. Aquí podemos bloquear o desbloquear, de tal manera que podamos estirar o encoger, o estirar a la larga o a lo ancho. Pero para eso hay que desbloquear este candado. Si tú lo bloqueas, la única opción es cuando tú estiras o encoges, lo haces para todos los lados por igual. Si desbloqueas, lo que te permite es estirar o encoger hacia un lado o hacia otro, según mejor te convenga. Volvemos a bloquear y vamos a ver aquí la siguiente opción, en la que podemos ver diferentes figuras que nos van a permitir diseñar a nosotros mismos. Tenemos desde formas simples como el cuadrado, el círculo, el triángulo, pentágono, hexágono, estrella, octógono, corazón, y luego tenemos las líneas, que con esto haríamos lo que es las líneas para hacer dobleces, para marcar dobleces. Vamos con una sencilla. Hacemos ahí un rectángulo. Como quiero alargarlo para hacer un rectángulo, lo que hago es estirar. Podemos cambiar el color. Para ello le damos aquí. Como veis, teníamos antes un texto que ahora ha desaparecido, no ha desaparecido, ¿vale? Lo tenemos aquí, de hecho lo podemos ver aquí, en el caso de que queramos configurar el color del texto o cualquier cosa, lo podemos ver aquí, lo tenemos aún. Si queremos traer al frente el texto, hay que darle aquí donde pone Arrange y decirle que lo queremos adelante, to back. Una vez le damos, se viene hacia adelante. Que la pieza que queremos que quede detrás, pues le daríamos al revés. Le daríamos a Move to Forward. Pero nosotros lo queremos hacia adelante. Vamos a moverlo para que quede más centradito. Si queremos introducir al diseño una línea de marcado, pincharíamos sobre ella. Una vez aparece aquí la línea, pinchamos sobre ella y cuando queda marcada, pinchamos sobre el centro y la movemos donde
queramos colocarla. La colocaríamos, por ejemplo, ahí. Si queremos cambiar el color de alguna de las piezas, pues pinchamos sobre ella. En este caso tenemos aquí Test. Pincharíamos en el círculo negro y podríamos cambiarle el color. Si queremos dejar de trabajar sobre alguno de sobre alguna de las partes que hemos puesto en nuestro diseño, simplemente tendríamos que darle al ojito, cerrarlo, ¿vale? Como veis aquí, lo que es la base de la tarjeta está abierta, lo que es la línea, el ojo está abierto, hemos cerrado el texto y ha desaparecido. ¿Que queremos volver a tenerlo? Pues aquí está, aquí nos lo encontramos. Tenemos esta opción que es para ir para atrás en el caso de que nos hayamos equivocado en algún paso. Le damos a Undo y volveríamos al paso que queremos. Tenemos Select All para seleccionar todo lo que tenemos diseñado hasta el momento. Voy a darle a deseleccionar para que no esté todo seleccionado. Pincho sobre el texto y aquí, por ejemplo, en Edit podemos copiar o cortar, al igual que hacemos en Word o en cualquier otro programa de diseño, pues tenemos esa opción aquí. Esta opción ya la hemos visto antes, que es para traer hacia adelante o hacia atrás alguna de las partes del diseño, para moverlas según nos convenga. Luego tenemos la parte de Flip, que es para mover horizontal o verticalmente alguna de las partes del diseño. Por ejemplo, si le damos a Flip horizontal, si lo movemos en horizontal, lo que hacemos es lo que llamamos ponerlo en espejo. Esta opción se utiliza mucho, sobre todo para cortar vinilo textil, para hacer camisetas, cojines, cualquier cosa que vaya con vinilo textil lo cortamos en espejo, porque a la hora de ponerlo en la tela donde queramos que vaya puesto, que vaya colocado, como tenemos que darle la vuelta, ya quedaría el texto recto. Eso siempre hay que darle la vuelta antes de cortar. La otra opción es el flip vertical. Luego aquí tenemos la opción de tamaño, que es para darle un tamaño concreto, un tamaño exacto a una de las piezas que estemos diseñando. Queremos que tenga exactamente tanto por tanto. Podemos darle una medida concreta, introduciendo aquí una medida exacta. Como veis, si yo le meto una medida exacta, se me cambiaría esta. Si queremos que tenga una medida exacta tanto de alto como de ancho, habría que darle al candado para bloquear y decirle que quieres que tenga esta medida y esta medida. Esta medida exacta y esta medida exacta. Si el candado lo tienes echado y tú modificas una de las medidas, se te va a modificar a proporción la otra. Como veis, le he dado 5 y a proporción me ha puesto 11,25. Si queremos una medida concreta, tanto para un lado como para otro, hay que abrir el candado. Ahora aquí ya está abierto y podemos modificarlo sin que se nos altere la otra medida. Aquí podemos rotar si queremos girar hacia un lado o hacia el otro alguno de los diseños. Voy a darle hacia atrás para que se vaya a su posición inicial. Vuelvo a pinchar sobre él y aquí pues serviría para subir o bajar el diseño. En lugar de moverlo tirando de él hacia un lado o hacia otro, podemos hacerlo moviendo desde aquí. Otra de las opciones que nos salen si pinchamos sobre texto,
nos da la opción de cambiar la tipografía. Aquí podemos ver un montón. Voy a dejarla más pequeñita. Podemos cambiar el estilo de la tipografía. Podemos cambiar el tamaño de la fuente. Y aquí podemos, en este caso, el letter space es modificar el espacio entre letras. Podemos juntarlas o separarlas más. O el espacio entre líneas. En este caso, como el texto es solo una línea, no podemos alterarlo, pero por ejemplo, si ponemos otro texto debajo y queremos que se aproxime o se aleje el uno del otro, pues subiríamos o bajaríamos según si queremos acercar o alejar. Luego aquí tenemos para alinear, igual que hacemos con Word o con cualquier programa de diseño, para alinear a la izquierda, a la derecha o centrar. Aquí podemos darle curva al texto y aquí podemos separar las letras. Ahora mismo tenemos todo el conjunto de letras, la palabra hola la tenemos junta y podemos separarlas para modificar una a una. Ahora si pinchamos sobre ella, pinchamos independiente por cada una de las letras. Si por ejemplo pinchamos sobre la A y queremos otra A, podemos darle a duplicar en esta parte, duplicate, y tendríamos otra A. Pulsando sobre control y pinchamos otra letra, podemos agruparlas. Por ejemplo, quiero agrupar estas dos, le damos a group y ahora estas se quedarían todas independientes porque antes las hemos desagrupado, pero estas dos ya se quedarían como una sola pieza. ¿Que queremos separarlas? Pues simplemente le damos a un group y las separaríamos. Ahora vamos a ver si lo que queremos en lugar de diseñar es hacer un proyecto, cómo llevarlo a cabo, qué partes nos saldrían. Le he dado aquí a la parte de proyectos y vamos a buscar uno, por ejemplo este, del muñequito de nieve, y una vez pinchamos sobre el diseño nos da bastante información. Bueno, primero nos dice que cuesta 0 euros, puesto que yo pago mensualmente la cuota para poder acceder a los archivos. Si no, habría que comprarlo. También te dice cuántas personas los tienen como favorito. Aquí podemos ver diferentes imágenes del proyecto. Y aquí en la parte de abajo te da dos opciones, la opción de customizar y la opción de make it, la de trabajar ya directamente sobre el proyecto. Si seguimos podemos imprimir, si seguimos bajando podemos darle a imprimir la información del proyecto, tenemos una descripción del mismo, podemos ver también qué medida aproximadamente tiene el proyecto, y esto es muy importante porque, por ejemplo, si la medida que tiene el proyecto para el que está preparado os viene bien para lo que vosotros queréis hacer, pues le dais a Make It y directamente os lleva a la parte de corte. Si queréis adaptarlo a una medida concreta para vuestro proyecto, tenéis que darle a customizar. También te dice qué materiales vas a utilizar, en este caso te dice que Iron On, que es vinilo textil blanco, vinilo textil negro y fluorescente naranja. Obviamente podéis utilizar los colores que os dé la gana. Aquí te da la información para el proyecto que tú estás viendo en la pantalla. Aquí qué herramientas necesitas,
pues la manta de corte. Cricut AC Press no es algo obligatorio, ¿vale? Aquí te dice que puedes hacerlo con AC Press, pero también puedes hacerlo con una prensa y también puedes hacerlo con una plancha de las de casa. Una camiseta, en fin, te dice todo lo que necesitas para el proyecto que estás viendo, que en ese caso es una camiseta. Si en lugar de una camiseta quieres hacer un cojín, pues haces un cojín. No necesitas una camiseta, necesitas un cojín o un body o lo que quieras. Aquí te explica cómo preparar para el proyecto, te explica el corte y el ensamblaje, cómo se montaría. Aquí tienes más opción de ayuda. Y también te dice que el diseño que estás haciendo se ha realizado con estas formas básicas del programa de diseño que hemos visto anteriormente. Simplemente está realizado con círculos y un triángulo. Bueno, dicho eso, como lo que queremos es customizarlo, porque no lo queremos a esa medida, voy a poner mi ejemplo, ¿vale? No, vamos a poner que esta medida no la queremos, no queremos ir a trabajar directamente con ella, porque la queremos más pequeña o más grande. Le vamos a dar a customizar. Una vez le damos a customizar, vemos que tenemos las partes de manera independiente. Por un lado la nariz, por otro lado los ojos, la parte interna de los ojos, se nos van seleccionando de manera independiente. Como queremos transformar el tamaño del proyecto completo, lo que vamos a hacer es seleccionar todo y agrupar. Una vez hemos seleccionado todo y hemos agrupado, aquí vamos a ponerle la medida que queremos. Por ejemplo, 20. Una vez lo tenemos ya a 20, podemos decirle que esta es la medida a la que queremos trabajar y ya entonces sí que podemos o bien guardar el proyecto con esta medida o vamos a trabajar sobre ella para empezar a cortar. Cuando le damos a trabajar ya sobre el proyecto, te lo divide, en este caso como trabajamos con 3 colores, el blanco, el negro y el naranja, te lo divide en 3 tapetes diferentes, 3 mantas de corte. No tienes por qué trabajar con 3 mantas, puedes trabajar con la misma, simplemente pondrías primeramente sobre el mat, la cartulina, el vinilo, lo que quieras, blanco. Una vez corte, pasaríamos al siguiente color y una vez lo corte, pues quitaríamos el negro y le pondríamos naranja para finalizar el diseño. Pero no es necesario que sean 3 mates de cortes diferentes. También tenemos la opción de modificar el tamaño. Esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos restos de papeles. Yo tengo, por ejemplo, vamos a poner un resto de papel o de vinilo de tamaño A5. Le damos aquí y vemos cómo el cuadrado blanco, en lugar de ocupar todo el mate de corte, se nos ha reducido al tamaño A5, con lo cual a la hora de posicionar diseño, en este caso solo tenemos una figura, pero si son varias podemos posicionarlas y colocarlas de tal manera que aprovechemos bien el hueco que tenemos. Voy a volver a darle al inicial y otra de las opciones que nos trae es el mirror. Es la opción de mirror. Esta opción es sobre todo muy importante seleccionarla cuando queremos cortar en espejo. Es decir, cuando queremos cortar vinilo textil para hacer una camiseta, un cojín, lo que queramos, sobre todo si es texto, porque el texto, si lo cortamos al derecho, cuando vayamos a ponerlo, lo vamos a poner al revés. Por lo tanto, hay que cortarlo al revés para que cuando lo coloquemos en el tejido quede derecho. Esto habría que darle si no le hemos dado la vuelta antes con la opción del espacio de diseño. Antes hemos visto en el espacio de diseño cómo voltear el texto. Si
en el espacio de diseño no le hemos dado la vuelta, está el texto que se lea correctamente, habría que darle vuelta aquí, dándole a espejo. Si le hemos dado la vuelta, no es necesario darle la opción aquí. Entonces lo que haríamos es, digamos, deshacer el trabajo que hemos hecho antes al darle la vuelta en el espacio de diseño. Otra opción que nos sale es aumentar el número de copias. Si en lugar de hacer una unidad queremos hacer 3 unidades, pues aumentamos, le doy por ejemplo a 3 y aplicamos. Una vez le he dado a 3, lo que ha hecho ha sido aumentarme el número de mats negros, porque en el caso del mat blanco las piezas me cogen perfectamente, con lo cual se mantiene en 1, pero en el mat negro me lo divide en 3 diferentes. Y en el mat naranja estas 3 piezas cogerían igualmente perfectamente en el mismo, se quedaría aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo, que soy muy de aprovechar todos los huecos posibles y por haber, lo que hago es, tenemos 2 opciones. Una de ellas es, por ejemplo, seleccionar el primer mat negro y en lugar de seleccionar la manta de corte de 30 x 30, vamos a seleccionar la de 30 x 61. Al ser más grande ya nos cogerían los 3. Pero aún así yo siento que se desaprovecha espacio sobre los diseños y moverlos de tal manera que los coloquemos aprovechando al máximo el espacio. Esto lo podemos hacer ya sea el mat más grande o más pequeño. Podemos mover las piezas a nuestro antojo. Pero vámonos al ejemplo de los mat de 30 x 30, cuando nos los divide en 3 mat diferentes. Si yo quiero aprovechar el espacio de aquí, porque la cartulina, el vinilo, me ocupa este trozo, tengo, aunque sea más larga, pero tiene este ancho y podemos aprovecharlo. Pues lo que hago es pinchar sobre el mat 3, me voy hasta arriba, pincho sobre el diseño y aquí tenemos la opción de voltear y aquí nos salen 3 puntos. Si le damos a esos 3 puntos, nos dice que si queremos moverlo a otro mat, pinchamos. Como veis, como estamos trabajando sobre el mat 3, se ha quedado blanquecino, como si estuviera desactivado, y el resto están activados. Podemos moverlo al mat que queramos. Yo voy a seleccionar el mat 2 para juntarlo con el otro diseño y poder aprovechar el espacio. Le doy a confirmar y ahora en el mat 2 tenemos 2 figuras. Ahora podemos moverlas, girarlas de tal manera que aprovechemos bien el espacio y, por ejemplo, así. Simplemente una vez termine de cortar la máquina, retiraríamos el material, la cartulina o el vinilo, y lo que haríamos es con la tijera recortar así para quedarnos con la forma real del diseño, que sería los ojitos y la boca, cada uno independiente, pero así hemos aprovechado mucho más espacio. Y podemos repetir la misma operación con el mat número 4. Pinchamos sobre él, pinchamos sobre el diseño, le damos a los 3 puntos y le decimos que queremos moverlo a otro mat. Vamos a repetir la operación moviéndolo al mat 2, de tal manera que reducimos de nuevo un mat. Ya lo tenemos aquí, tiramos de él y ahora jugamos a girarlo para aprovechar bien el espacio. Aquí como podéis ver, por ejemplo, aunque parezca que está muy junto, hay una separación que nos va a permitir a la hora de
de cortarlo con la tijera, nos va a permitir separarlo fácilmente. Y así hemos pasado de necesitar 5 mats a hacerlo todo con 3, porque aquí en este mat se han quedado las piezas de los otros. Así se trabajaría con los proyectos ya preparados. Y aún así quiero volver a Canvas porque quería explicaros otras cositas que se me han olvidado antes. Por ejemplo, para diseñar vamos a seleccionar un círculo, lo vamos a mantener en este tamaño, vamos a darle a que queremos otro círculo, pero esta vez vamos a hacerlo más pequeñito y vamos a darle a copiar y a pegar para duplicar este círculo pequeño. Ahora lo que hacemos es colocarlo así para hacer, pues, por ejemplo, un osito o un Mickey, lo que queramos, más bien será un osito. Y si os fijáis, aquí, si le damos, por ejemplo, a cortar ya, tenemos aquí una línea de corte que nos cortaría y por lo tanto nos separaría unas piezas de la otra. Si lo que queremos es juntarlas, que todo sea una pieza y eliminar estas líneas de dentro, lo que hacemos es darle a seleccionar todo y una vez le damos a seleccionar todo, si pinchamos en Weld, fusionaremos y se quedará todo de una misma pieza. Ahora, por ejemplo, si queremos ponerle una estrellita, voy a reducir el tamaño y le voy a cambiar el color para que lo veáis mejor, por ejemplo rosa. Yo pongo aquí una estrella y si vuelvo a seleccionar todo, que lo podemos hacer bien arrastrando o bien dándolo aquí como hemos hecho antes en seleccionar, tenemos la opción de crear un recorte con esta misma forma dentro del diseño. Si damos aquí, ahora arrastramos nuestra estrellita y podemos arrastrar el recorte que hemos hecho. Es como, por ejemplo, cuando hacemos galletas y cogemos un molde para darle forma, pues es lo que hemos hecho, crearle el recorte al diseño. Esas son otras de las opciones. Y antes le he dado a copiar y pegar para duplicar, por ejemplo, los círculos, pero también podemos seleccionar cualquiera de los diseños que tenemos aquí y darle a duplicar. Nos duplicaría el diseño que hemos seleccionado. Pues ahora sí, ya creo que está todo más o menos explicado. Hay digamos, con esto podéis ver unos primeros pasos con el espacio de diseño de Cricut. Espero que os sirva de ayuda. Os dejo en la cajita de información a un grupo que he creado donde podéis realizar consultas. Esas consultas las transformaré en vídeos aquí en el canal. Y no es solo de Cricut, es para realizar consultas tanto de Cricut como de Silhouette como de Brother y todo lo que podamos ir resolviendo. Y ahí en ese grupo pues digamos se formularán las preguntas, las dudas, las cuestiones que tengáis y yo iré haciendo vídeos, si pueden ser cortitos, donde explique y resuelva esas dudas. El grupo es Adoro Mis Plotter. Lo tenéis el enlace en la cajita de información y nada, espero que os haya servido de ayuda el vídeo, que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.